A ver, coronel, es interesante escuchar puntos de vista distintos, ¿no? Porque uno supone que todos los palestinos están contra Israel. Este es un palestino jordano que habla en la Unión Europea, un poco que buscamos su historia. Mudar Saram nació el 19 de abril de 1973, en el 2010 se mudó a Gran Bretaña, en el 14 le impusieron cargos una corte de Jordania en ausencia por acusar a Jordania de tratar a los palestinos igual que el apartheid de Sudáfrica. Veamos lo que le dice a los miembros de la Unión Europea que están allí presentes. Adelante. How beautiful. They care about how we are oppressed by the evil Zionist Israelis, while, in fact, those evil Zionist Israelis are the ones giving us jobs. They are the ones giving us jobs when Lebanon bans us from all forms of jobs. At the same time, we see not a single European member of parliament, not a single European politician speaking about the oppression of the Palestinians at the hands of the Hashemite kingdom or the Palestinian authorities. On the other hand, your money, your tax euros are financing the Palestinian police force, which oppresses us, tortures us, and puts us in disappearance. Sí, por eso algunos dicen Free Palestina, liberen a Palestina, pero libérenlo de Hamas, que es una dictadura que desde el 2006 no hace elecciones o reprime a sus opositores y tiene una policía política absolutamente represiva. Es un argumento interesante por lo menos para escuchar, ¿no? Ponte a pensar, y él no es el primero que ha salido públicamente. Se juega la vida, ¿eh? En el 2006, cuando salen los israelitas, hubo familias israelitas que abandonaron en la Franja de Gaza casas que tuvieron que decir sal y vete. Y eso en las mismas casas que ocuparon, no hubo más construcción. Todo el sistema pluvial, acueducto, todo eso lo hicieron los israelitas que vivían ahí antes del 2006. Y no han hecho nada, jamás no ha hecho nada. Cuando él habla de que en el Líbano no se le permite trabajar a ningún palestino, que vive en esos campamentos pidiendo limosna o viviendo entre sí, haciendo lo que sea, que no hay trabajo oficial, no hay como un carnet de trabajo como aquí, que se da un permiso de trabajo. Cuando te lo dicen que los hashemitas, cuando te dicen en Jordania lo mismo. Entonces, ¿de qué tú estás hablando? Cuando más de 800,000 palestinos de Gaza entran y de Cisjordania entran en Israel todos los días a trabajar. Entonces, esos son la gente que nos están esclavizando. Sí, porque fíjate, yo, al menos de mi parte, no es que estemos intentando decir que los israelíes son mejores que los palestinos. Nadie es mejor que nadie en el mundo. Lo que sí es mejor es el sistema israelí, que es un sistema democrático y de libre mercado, con toques socialistas, porque los kibbutz, las cooperativas socialistas, son un socialismo democrático. Una agricultura socialista. Es un sistema, es lo mismo que pasa entre el comunismo y las sociedades abiertas, ¿no? Como le diría Karl Popper, que son mejores porque producen, porque prosperan, porque otorgan libertades, y el otro sistema es el que no es mejor. No se trata de que los israelíes sean mejor que los palestinos, se trata de que el sistema democrático que hay en Israel es mejor que el sistema opresivo que hay en la Franja de Gaza o incluso en Cisjordania. Vamos a escuchar más de este palestino jordano hablándole a los europeos en su idioma. Bueno, en inglés en este caso. Unfortunately, most of you are seeking to destroy the very and only source of income and stability that we have, which is the Israeli Jewish state. That state has offered us every hope there is in the last 70 years. We disagree with Israel on different issues. We have several issues with Israel. Israel is not an angel, nor was Belgium an angel in Africa, nor was the United States an angel in Vietnam, nor was Jordan an angel as of today. You have to be fair and square to achieve justice. Justice is collective. You can't grant us justice by denying justice to our Jewish neighbors. They are our neighbors. 500,000 Palestinians every single day cross the borders to work in Israeli settlements, in Israeli homes, in Israeli hospitals. They work there, achieving European standard payments versus the non-payments of the Palestinian Authority. Bueno, la traducción estaba mal cuando él no dijo no tenemos desacuerdo, dijo tenemos desacuerdo con Israel. Sin embargo, es interesante esto. ¿Por qué tienen que ir a trabajar
de nuevo, no es porque los israelíes sean superiores ni el pueblo elegido, yo no creo en nada de eso, es porque el sistema sí es superior. Y es lo mismo, es como ahora Cuba y los cubanos de Miami. ¿Por qué los cubanos de Miami tienen un nivel de vida mayor que de los...? Bueno, porque aquí el sistema es un desastre. Y esto es igual, toda esta izquierda protosauria, no sé cómo decirle, jurásica, que nos quiere imponer, ¿qué tipo? Es un regreso al medioevo, yo no entiendo. Ponte a pensar en algo tan simple. ¿Cuántas veces tú no ves? La ciudad principal aquí en Miami-Dade es Miami. ¿Cuánta gente vive en otras ciudades aledañas y vienen a trabajar? En los años 60, Hialeah eran las factorías. La gente iba a trabajar a factorías. Cuando tú hablas de Nueva York, tú tienes varios pueblos en Nueva Jersey que son pueblos que alimentan a la gran manzana. Cuando tú vas a ¿cómo se llama? En Fort Bragg, North Carolina, tienes un pueblo aledaño al otro lado del estado que es en Jacksonville está Orange City. Eso ocurre a nivel, olvídate de la política, hay muchos lugares, como tú dices, que están mejor desarrollados de infraestructura, política, gobernanza, y los pueblos se alimentan y van a trabajar y vuelven. Lo mismo ocurre aquí en Palestina. Nada prueba mejor eso que usted está diciendo que lo que ocurrió en el siglo XX entre las dos Alemanias. El mismo idioma, la misma raza, la misma tradición cultural. En la Alemania comunista unos producían el Trabant, que era una bicicleta con motor, y los otros hacían Mercedes-Benz. Unos tenían 3.000 patentes en la industria farmacéutica y los otros no tenían ninguna. En una había prosperidad y en la otra una falsa vitrina hueca. Las dos Coreas, ¿no? El mismo idioma, la misma tradición, la misma historia, y una es una hoy puntera del desarrollo tecnológico del mundo y lo otro es un misterio de atraso y de falsedad y de mentira. Y las dos Chinas, ¿no? La China de Taiwán, la China que llegó a tener 440% más de Producto Interno Bruto que toda la China continental con solo 36.000 kilómetros cuadrados. Por favor, ¿no? Entonces no se trata, no es un asunto racial ni nada por el estilo, ni es un asunto más profundo todavía. Vamos a escuchar un tercer y último segmento de este palestino jordano. Adelante. Most Palestinians cannot say publicly what I'm saying here. We want peace with Israel. We have had enough of this mythical lie of the conflict. And today, look at this example of the Chamber of Commerce of Judea and Samaria. How many Palestinians have found work through that very Chamber of Commerce and will find work through it? Why would you stand against people who want to do good? They've mentioned the word Palestinians in their manifest and in their videos much more, 10 times more than they mentioned the word Israeli. Standing against them is standing against us. Our interest is Israel's interest. We will only thrive when Israel does, and Israel will only thrive when we do. Fíjate qué frase, enfrentarse a ellos es enfrentarnos a nosotros mismos, ¿no? Nuestra prosperidad pues está íntimamente relacionada con la prosperidad de ellos, o sea, podemos perfectamente convivir, y eso es lo que quienes han aplaudido y justificado la masacre que ocurrió, yo no la veo la justificación por ningún lado, ¿no? Ponte a pensar, y hay un trasfondo ideológico, lo volvemos a decir. Pero ponte a pensar ahora, el futuro de Cuba, un país con 11 millones de habitantes, aislado totalmente, con unas necesidades tremendas de reconstrucción, todo, sistema eléctrico, sistema pluvial, todo. Hay lugares de La Habana que parecen Gaza, que se están derrumbando los edificios. Cuando tú te pones a pensar... No ha hecho falta un bombardeo. No ha hecho falta un bombardeo. ¿Quién es el país más adecuado? Por geografía. Es como si ocurriera esto entre México y Guatemala, ocurriera esto entre Canadá y los Estados Unidos. Lo mismo ocurre con los palestinos. Los palestinos, 2.1 millones de palestinos que están en Gaza, más los otros tantos que viven en Cisjordania, tienen esa interdependencia de trabajo. ¿Por qué hay 25.000 obreros agrícolas de Tailandia en Israel? Porque no dan abasto, no dan suficiente. Y así por el estilo. ¿Por qué en Medio Oriente toda la vida ha habido gente de otros países? Porque no, el trabajo mínimo, o sea, el trabajo plebeyo, pobre, lo tienen que traer extranjeros. Y esa es la verdad. Hay gente, pero no hablan. No pueden porque entonces serían víctimas de Hamas,
serían apedreados, serían